Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Es un placer tenerlos esta noche conmigo. Posiblemente si el ángulo de la cámara está algo inclinado, les pido mil disculpas. No quedó bien, localizada la cámara en este momento y no tengo forma de enderezarla ya que está comenzando la clase. Así que les doy la bienvenida y que Dios les bendiga. Ha sido todo un placer para mí las últimas 2 semanas de compartir con ustedes la primera epístola de San Juan. Hoy vamos a estudiar la primera epístola. Vamos a continuar donde nos quedamos, que estamos en el segundo capítulo, en el primer verso. Y la clase comienza aproximadamente, creo que unos 30 segundos. Así que esto simplemente es una oportunidad de decirles muchas gracias a todos ustedes que han estado participando en las últimas semanas. Continúen, por favor, no solamente en estas clases en español, sino también en las clases que da el pastor Pancho todos los miércoles a las 7 de la noche, e igualmente los domingos a las 11:30 de la mañana. Con eso, bueno, vamos a comenzar. Vamos a orar, darle gracias a Dios por este bello día y todas sus bendiciones, y que bendiga, por supuesto, esta clase, que sea de su agrado, que sea de bendición tanto para ti como para mí. Sobre todas las cosas, que el nombre de Jesucristo sea exaltado, tanto en esta clase como en las venideras. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bendiciones. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos perdones, por favor, de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y nos des sabiduría, Señor, sabiduría celestial para poder conocerte por medio de las Escrituras. Danos también un corazón humilde ante tu presencia, con un genuino deseo de serte obediente a ti en todo. Tú eres un buen Dios, Señor, lleno de misericordia. Una vez más, gracias, Señor, por ese amor que tienes para con todos y cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas a aquellos que están pasando por momentos muy difíciles, Señor. Hay personas que están enfermas, personas que tienen hambre, personas que están desesperadas. Tú sé su consuelo, Señor, tú sé su provisión, que encuentren en ti todo aquello que necesitan. Una vez más, que este estudio sea para tu honra y gloria. Bendícenos con tu presencia, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. En el segundo capítulo de esta primera carta de San Juan, habíamos leído las palabras de Juan. Dice: mis hijitos o mis queridos hijos, dependiendo de qué versión estén leyendo ustedes, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante al Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y habíamos quedado, como les mencioné con anterioridad, en el versículo 1. Ni siquiera llegamos a terminarlo, estábamos conversando con respecto a esta palabra tan hermosa, intercesor. ¿Cómo se ve esa palabra en griego? La palabra es paracleto. También mencionamos que aparece esta palabra en 5 diferentes oportunidades en los escritos de Juan. En el capítulo 14, verso 16, mismo capítulo 14, verso 26 también. Versículo 26 del capítulo 15. Y luego, por último, en el verso 7 del capítulo 16. Pero hay una gran diferencia entre ese paracleto y el paracleto del cual vamos a hablar en este momento. Ese se refería al Espíritu Santo, que viene del cielo, enviado por Dios mismo, por Jesucristo, una vez que ha ascendido a los cielos. Y lo envía con muchos propósitos. Uno de ellos, nos lo dice con toda claridad, es para que nos enseñe, es para que nos recuerde todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. También es para que nos dé firmeza, nos dé fuerza, nos dé consuelo, nos dé testimonio de Jesús. Y por supuesto nos enseña a dar testimonio de Jesús a otros. En este caso, Jesucristo es también, en este verso, es un paracleto. La palabra paracleto, lo habíamos dicho con anterioridad, llamado para estar al lado de alguien. En este caso es el intercesor entre el hombre y la mujer, pecadores como somos, pero salvos por gracia. Necesitamos a alguien que esté constantemente
intercediendo por nosotros ante la presencia del Padre. Eso es precisamente lo que Jesucristo está llevando a cabo en su obra de intercesor en el cielo. Como estamos por terminar ese verso, dice que el intercesor es Jesucristo el justo. Y yo veo la necesidad de que nos detengamos ahí por un momento y posiblemente por el resto de la velada, porque aquí vemos el nombre de Jesucristo. Y es algo interesante porque en realidad Jesucristo no es un nombre. De hecho, Jesucristo ni siquiera es un nombre y un apellido. Jesucristo es más bien un nombre y un título. Jesús es el nombre y el título es Cristo. Yo conozco a muchas personas que hablan de Jesucristo con muchísimo fervor, con muchísimo amor, con muchísimo deseo de compartirle con otras personas, pero a veces con algo de falta de conocimiento. Y eso es normal en todos nosotros, porque todos nosotros carecemos de conocimiento hasta que no hemos adquirido el conocimiento a través del estudio. Y por supuesto hay muchas personas, no solamente el estudio de nuestro tiempo bíblico, sino hay personas que comparten con nosotros y nos van enseñando, maestros, pastores, evangelistas, o simplemente personas que aman al Señor también que están estudiando. Yo creo que eso va a ser importante, que hablemos un poquito el día de hoy de Jesucristo. Hace años atrás tuve yo un gusto fabuloso de compartir el Evangelio durante aproximadamente 5 años en las calles de una ciudad que se llama Pico Rivera, aquí en el sur de California. Y yo lo hacía al frente de un lugar que se llama Home Depot. Es un almacén muy grande que vende productos para el mantenimiento del hogar. Y al frente se reúnen siempre, o se reunían por lo menos, grupos de hombres, principalmente hombres. No dudo que hayan existido unas cuantas mujeres, pero por lo general son hombres. Y están buscando la oportunidad de trabajar por un día. Aquí se les llama jornaleros. Bueno, Dios puso en mi corazón un deseo de ir a compartir con ellos el Evangelio, cosa que hice. Y durante 5 años estudiamos todo el Nuevo Testamento, comenzando con el Evangelio de Mateo, el primer capítulo, hasta finalizar el libro del Apocalipsis. Y mientras eso estaba aconteciendo, en una oportunidad se me acerca un señor y yo estaba explicando algo con respecto a quién es Jesucristo, la salvación por medio de fe en Él. Y este señor me dijo que lo que yo estaba predicando, lo dijo al frente de todas las personas, dijo que lo que yo estaba predicando estaba errado. Y aquí está la razón. Porque yo usaba el nombre de Jesucristo. Y ese es el nombre del anticristo, según él. Yo le decía, no veo la razón por la cual usted está haciendo este daño tan grande a las personas que están escuchando. Porque ¿qué pasaría si yo dijese lo mismo que estoy predicando, con la misma versión bíblica, pero la hiciera en inglés? Donde no se dice Jesucristo, sino se dice Jesus Christ. No existe esa unión entre el nombre de Jesús y su título mesiánico, el título del Mesías, el Mesías, como le dicen en hebreo, y la palabra Cristo. No existe esa unión. En inglés es separado, Jesús, Cristo, Jesus Christ. Si yo lo predicara de esa manera, ¿qué ocurriría? Y este hombre me dice, bueno, si predicaras así en inglés, entonces estas personas que escucharan se salvarían, escucharían la verdad y se salvaran. Le digo, entonces aquí el problema no es el nombre de Jesucristo, aquí el problema es que estos hombres no hablan inglés y por ende están condenados porque la salvación es por conocimiento lingüístico, según usted. Y con eso el hombre se quedó callado porque se estaba dando cuenta que estaba cometiendo un grave error. Y el error es que la salvación no es basada en el nombre Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? Existe muchas personas que pueden llamarse o hacerse llamar Jesucristo. Es en la realidad quién es este personaje. No es cómo se pronuncia el nombre, porque ¿qué pasaría si una persona es muda o una persona simplemente no tiene el intelecto de poder pronunciar bien el nombre? No se salva, porque no existe salvación aparte de pronunciar bien el nombre. No, eso no es correcto. Lo que la palabra nos trata de enseñar, y vamos a hablar al respecto, es que no existe salvación aparte de la obra consumada por este personaje que nosotros, tú y yo que hablamos español, hemos llegado a conocer con el nombre de Jesús Cristo, o Jesucristo, o Jesús de Nazaret. Y eso lo vamos a estudiar porque
no es el nombre y la pronunciación del mismo, es quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho tanto por ti como por mí, para que nosotros podamos colocar nuestra fe y confianza en Él como el consumador de nuestra fe, para poder disfrutar de una relación con el Padre Todopoderoso. Así que eso va a ser en realidad el contexto del estudio del día de hoy. Ya por supuesto les he dado bastante material. Cuando escuchen el nombre o el contexto de Jesucristo, recuerden, no es nombre y apellido, porque Cristo no es el apellido. Cristo es el título. En el hebreo, y si hablases hebreo, estarías de acuerdo conmigo, es Mesías. Posiblemente no lo estoy pronunciando bien, pero creo que sí. Mesías, nosotros traduciríamos eso al Mesías. La palabra Mesías, traducido al griego, es Christus, lo cual traducido luego al español es Cristo, o traducido al inglés es Christ. ¿Qué quiere significar esta palabra? Bueno, no es muy difícil de entenderlo cuando vamos a los textos y nos damos cuenta que es precisamente la palabra del apóstol Pedro cuando Jesús le preguntan, ¿quién dicen que yo soy? Algunos de los discípulos le van a responder, bueno, ciertas personas piensan que tú eres Elías o Jeremías o otro profeta. Algunos inclusive habían llegado a pensar que él era la resurrección de Juan el Bautista, había muerto, que se había levantado entre los muertos. Y este era él, pero él luego les va a preguntar, ¿pero quiénes dicen ustedes que yo soy? Y en este caso es Pedro quien responde porque Dios se lo había revelado. Y Pedro le va a decir, tú eres el ungido de Dios o el escogido de Dios. En realidad vendría a ser lo mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con eso ustedes se dan cuenta, ya no es una cuestión de saber si lo llamamos, como algunos lo llaman en hebreo, Yahshua, Yamashiach, o inclusive los árabes lo llaman Isa. Si usted habla español lo llama Jesús, si habla inglés lo llama Jesus. No es una cuestión de nombre, es una cuestión de quién es Él. Y Él es el Hijo de Dios. Dios mismo en realidad. Eso lo podemos ver en el Evangelio de San Juan. De hecho vamos a ir ahí brevemente. Porque tanto ahora como antes a Jesucristo se le ha rechazado y se le seguirá rechazando. Cuando Jesucristo vino al mundo y caminó entre nosotros, era un acontecimiento, por supuesto, muy importante para la humanidad, pero no significa con eso de que todo el mundo le aceptó. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, dice, en el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Ahora dése cuenta de esto. En el verso 10 dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. El Verbo se hizo hombre. Dios mismo se hizo hombre. Eso es importante que seamos capaces de entenderlo. Es más allá de un nombre, de Jesús Cristo. Por eso cuando la gente dice, bueno, vamos a orar y al final de cualquier oración dicen, en el nombre de Jesús, amén. Es mucho más de decir Jesús, amén. Es reconocer que el medio por el cual somos nosotros capaces de tener esta comunicación con un Dios viviente que nos escucha es el Espíritu Santo, pero tenemos a alguien que está intercediendo para que esas oraciones sean agradables al Padre, sean permisibles para que Él las pueda recibir y al mismo tiempo para que nosotros podamos recibir una respuesta.
el trabajo de Jesucristo consumado en la cruz, su muerte por el pecado y su resurrección luego de 3 días, es lo que garantiza que la oración tuya y la mía sea de total agrado al Padre. Y por eso, cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos en obediencia a Jesucristo mismo. Estaba conversando ayer con un amigo a quien le tengo mucho cariño, y él dice, bueno, gracias a Dios tengo un empleo, y le di gracias a Dios, y le di gracias a todos los ángeles, y gracias a mucha gente. Le digo, pero tienes que recordar que fue Dios quien te dio el trabajo. No todo el mundo participó en esa obra, en realidad fue Dios quien participó. Cuando Jesucristo viene al mundo, va a ser rechazado. Lo vamos a ver en el 3er capítulo aquí de la carta del Evangelio de San Juan. Versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Cuando Jesucristo caminó por las regiones de Galilea, no todo el mundo se acercó para aceptarle. De hecho, tenemos en la Biblia, nos damos cuenta, tenemos a los fariseos, tenemos a los saduceos, a los herodianos, tenemos a los sacerdotes, tenemos a los escribas, tenemos a aquellos que tendrían que haber tenido un mayor conocimiento de los propósitos de Dios porque tenían acceso a lo que hoy en día tú y yo posiblemente conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos lo hubiesen llamado Tanakh. Principalmente tendrían acceso, y por supuesto era parte de su fe, a los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros conocemos como el Pentateuco, pero que ellos lo hubiesen llamado el Torá. Y no eran capaces de darse cuenta, por medio de las Escrituras, que el Mesías, que habría de cumplir una cantidad de profecías, era precisamente ese que tenían al frente de ellos, Jesucristo mismo. No eran capaces de reconocer esto. Y tristemente, por no haberlo reconocido, van a sufrir las consecuencias del rechazo, que va a ser la destrucción del pueblo de Jerusalén, pero más allá también, la pérdida del alma de muchos de ellos, por cuanto Jesucristo les había dicho, si ustedes no creen que yo soy Él, y eso vamos a hablar de esa escritura al respecto en este momento, dice, habrán de morir en sus pecados, y a donde yo voy ustedes no irán. El día de hoy no tenemos fariseos, no tenemos saduceos, no tenemos herodianos, pero todavía tenemos un constante rechazo hacia Jesucristo. No sé si usted lo ha experimentado como yo lo he visto, pero hoy en día en los medios de comunicación una de las palabras más comunes para decir o utilizar como si fuese una grosería es precisamente ya sea Jesús o Jesucristo. Qué triste. Cuando la Biblia dice con toda claridad que Él vino al mundo no a condenar al mundo, sino que por medio de Él fuesen salvos. Jesucristo les va a decir a los judíos de su tiempo, ustedes buscan en las Escrituras o escudriñan las Escrituras porque en ellas creen conseguir vida, mas ellas dan testimonio de mí. Qué interesante es eso, ¿no? Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Pero ellos no reciben el testimonio, porque no están dispuestos a aceptar lo que dicen las Escrituras con respecto a Jesucristo. Y entonces yo me di a la tarea y le doy gracias a Dios por la oportunidad de hacerlo. Mira que utilizar tecnología no es fácil, porque yo había puesto esos pasajes justamente aquí,
en este computador. Los puse en español para poder compartírselos a ustedes. Pero siempre existe en mí un temor, y creo que es un temor santo, de que no podemos confiar en la tecnología. Esa es la verdad. Por eso yo siempre prefiero utilizar la Biblia escrita y no la Biblia digital. Les voy a enseñar algunas otras pequeñas cosas que hago. Las hago por costumbre, siempre me han ayudado. Esto tal vez no lo puedan ver por la distancia, pero ahí en el margen de mi Biblia procuro poner todas mis notas. Así que si falla algo, sé que la Biblia impresa no me va a fallar. Y no importa que se haya echado a perder tal vez la información digital que tenía aquí, porque esto va a tardar un buen rato. Porque lo tengo impreso, está en inglés, pero lo puedo traducir y se los puedo compartir a ustedes. En el Antiguo Testamento se puede reconocer al Verbo, quien habrá de encarnarse en María siendo ella una virgen. Pero en el Antiguo Testamento no se le va a conocer con el nombre de Jesús o Jesucristo, porque aún no ha nacido. Ese nombre se lo va a dar. El ángel Gabriel le va a decir a María que el niño que va a nacer de ella va a ser hijo de Dios, por supuesto, y va a llamarlo Jesús. Pero luego un ángel también le va a revelar a Juan que tiene que llamar a ese niño Jesús por cuanto él habrá de salvar a su pueblo del pecado. Así que el nombre tiene un gran valor. Jesús significa aquel que habrá de salvar a su pueblo del pecado o el Salvador. Y Cristo significa ungido o escogido por Dios. Así que si lo ponemos conjuntamente tenemos aquel que es escogido por Dios para salvar al pueblo de sus pecados. Y viene un gran rechazo. Es un rechazo espiritual, señores. Si usted le habla a una persona, le pregunta, pregúntele de una manera muy sencilla. Si tú conoces un hombre que alimenta a los pobres, que viste a los que están desnudos, que le da sanidad a los que están enfermos, él es un doctor, es un excelente doctor, y él con sus recursos sana a toda aquella persona que él puede sanar sin cobrarles un solo centavo. No hace más que siempre decir la verdad. ¿Usted le gustaría conocer a esta persona y hacerse amigo de una persona como esa? Y yo le aseguro que las personas dirían, sí, me encanta la personalidad de ese hombre, de ese individuo. Me gustaría conocerlo. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús de Nazaret y vino a nosotros, por cuanto es el Cristo, para darnos el perdón del pecado. Ahí yo le aseguro que la persona le va a decir, no estoy interesado. No todas las personas, por supuesto, porque hay un rechazo espiritual a esto. Tendría la persona que haber sido avivada en su espíritu por medio del Dios viviente para que sean capaces de reconocer parte de ese mensaje tan importante, que son pecadores y que tienen una gran necesidad. Esa necesidad es de un Salvador. Jesucristo es ese Salvador, pero no se acercan. ¿Y por qué no? Porque se los acabo de leer. Porque sus obras son malas y rechazan la luz. Porque en la oscuridad pueden pecar todo lo que quieran, pero ante la luz el pecado es expuesto y no quieren aceptar su pecado, por ende rechazan la luz. Es el enfermo que no acepta el consejo del médico ni la vitamina, por cuanto, vitamina o el medicamento, por cuanto prefiere estar enfermo porque disfruta de su enfermedad. En el Antiguo Testamento vemos la figura en Génesis. ¿Quién es este verbo que se va a encarnar y llamarse Jesús o Jesús Cristo? En Génesis 49:10 nos dice que el cetro o el gobierno no se apartará de Judá, ni uno que diese la ley y que estuviese en su presencia hasta que llegase Shiloh. A él le rendirá obediencia al pueblo. Este Jesucristo es el mismo Shiloh, a que el pueblo le ha de rendir obediencia en Génesis 49:10. En el libro de Éxodos, llamémoslo así, Jesús o Jesucristo es el yo soy. En Éxodos 3:6, Moisés le pregunta a esa voz que le habla de la zarza ardiente, le dice, ¿quién eres? Y le responde, dice, yo soy el Dios de tu padre,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. En el libro de Números, Jesús es la estrella y el cetro. En el libro de Deuteronomio, Jesucristo es la piedra. Eso lo pueden ver ustedes en Deuteronomio 32:4. En el libro de Samuel se le conoce como a Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 1:3. En el libro de Job, versículo 25, del capítulo 19, Él es el Redentor. En el libro de Salmos es el gran pastor, Salmo 23. En el libro de Cantares se le conoce como el amado. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, se le va a reconocer como el gran consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y así hay muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento que dan testimonio de quién es Jesucristo. Los que tenían acceso a toda esa información tenían un corazón, no todos por supuesto, no todos, pero muchos tenían un corazón endurecido y no querían aceptar a Jesús. Y aquí hay una razón importante, porque en el momento que una persona es capaz de decir, yo reconozco que Dios se encarnó, se hizo hombre en María, se le dio el nombre de Jesús por cuanto Él es el que salva de los pecados a su pueblo. Él es la promesa que Dios había dado a este mundo de un Redentor, o sea, Él es el escogido de Dios, Él es el Mesías o Él es el Cristo. Entonces existe una obligación de aquel que reconoce todo esto, de someterse en humildad ante este ser y decir, Señor, tú eres mi Dios, tú mandas en mi vida, yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando el hombre no quiere hacer eso, entonces quiere vivir en pecado y rechaza a Jesucristo. Lo hicieron antes, durante los días en su encarnación, cuando caminó en el pueblo de Israel, lo rechazaron hasta la muerte. Algunos no, algunos creyeron en Él y lo aceptaron. A ellos se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero hoy en día se le sigue haciendo así. Muchas personas aún lo rechazan. Yo anoté aquí en el margen de mi Biblia ciertos pasajes, voy a compartirlos con ustedes. En el primer capítulo de Marcos, en el primer verso, Jesucristo tiene su propio evangelio, porque ahí dice Marcos, este es el evangelio de Jesús. El evangelio es la buena nueva, la palabra de salvación. En el evangelio de San Juan, en el primer capítulo, en el versículo 17, dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo o por medio de Él. Porque antes de eso este mensaje de gracia y de verdad no existía tal como existe ahora en nuestros días. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, son bautizados en el nombre de Jesucristo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, la sanación es hecha en el nombre de Jesucristo. Mismo libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37, Felipe le dice al eunuco, con respecto a Jesucristo, y el eunuco le pregunta, bueno, ¿qué detiene? Ahí hay agua, ¿qué detiene que yo me bautice? La palabra de Felipe, si tú crees en Jesús, entonces bautízate. No hay que hacer un curso, no hay que hacer 10 sesiones de entendimiento bíblico para bautizarse. Hay que creer de todo corazón que Jesucristo es quien dice ser Dios encarnado, el Mesías, quien vino al mundo a morir por el pecado, 3 días más tarde resucita entre los muertos y que hoy en día está intercediendo por nosotros ante el Padre Todopoderoso. Si esa es tu fe, si en eso crees para tu salvación, recibes no solamente el perdón del pecado, sino el llamado a bautizarte en el nombre de Jesús. Cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, lo que está diciendo es, he puesto mi fe y confianza en la obra consumada por Jesucristo. Cuando una persona pone su fe y confianza en Él, es salva, lo dice la palabra. Romanos 5:1 dice que Dios da paz al hombre por medio de Jesucristo. Capítulo 6, versículo 23, Dios regala la salvación o la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Primera de Corintios 3:11 dice que Jesucristo es la fundación de la fe. Segunda de Corintios 5:18, Jesucristo nos reconcilia con Dios. Gálatas 3:26, somos hijos de Dios por medio de fe en Jesucristo. Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 3:9, fue Jesucristo mismo quien todo lo creó. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y vamos a concluir con esto. Capítulo 5. Vamos a ver. Capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y dice lo siguiente. Sea notorio, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En esta oportunidad fue una sanación física. Era un hombre cojo que estaba pidiendo limosna. Y Juan y Pedro, estando juntos, lo contemplan y le dicen, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, sé sano. Le toman la mano y se levanta, se incorpora y tiene total sanidad física. Hoy en día Dios nos está diciendo, ven a mí. Cree, pon tu fe y confianza en Jesucristo. Acéptale como tu Señor y Salvador. Él es no solamente el que te da la sanidad física, que te la puede dar, pero principalmente la sanidad más importante es la sanidad espiritual. Tú y yo, antes de nacer de nuevo, estamos separados por el pecado de un Dios que es amor y misericordia, pero un Dios que también es justicia. Y lo menos que nosotros queremos es tener que compadecer ante Dios, quien en este momento nos da la mano y nos ofrece su amor por medio de Jesucristo para darnos vida eterna. Lo menos que queremos nosotros es tener que compadecer ante Él cuando sea juicio, porque ya en ese momento habrá sido muy tarde. Y posiblemente, no estoy diciendo que sea exactamente así, pero Dios pudiese decir, en tu vida, muchas veces te ofrecí a mi Hijo Jesús como el precio para el perdón de tus pecados y tú le rechazaste. Ya para el día de hoy, en el juicio, es muy tarde. Te voy a dar exactamente lo que tú siempre quisiste. La oportunidad de no tener que estar conmigo. Y en ese momento la persona es condenada al infierno. Así que esto es el estudio que teníamos planeado para el día de hoy. Un estudio en base al nombre de Jesucristo. La próxima vez que alguien te hable de Jesucristo, a lo mejor te vas a acordar y vas a decir, me estás hablando de Jesús, aquel que salva a su pueblo del pecado, y Cristo, enviado de Dios, ungido de Dios, y los dos juntos, mi Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir contigo esta noche. Espero que pongas tu fe y tu confianza en Jesús. Si no lo has hecho, hazlo en este momento. Llámale, Señor, sálvame. Si ya has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, entonces lo que nos queda a ti y a mí es vivir para su honra y para su gloria. Comparte el Evangelio con algún otro. Continúa estudiando la palabra y si Dios lo permite, nos vemos aquí nuevamente el próximo viernes a la misma hora. Que Dios les bendiga. Padre Santo, Señor, gracias por esta oportunidad. Te pedimos que este mensaje sea de tu agrado, que consiga un lugar especial en nuestros corazones. Todo aquello, Señor, que haya provenido de mí, te pido me perdones y te pido que desaparezca todo aquello que haya provenido de ti, que consiga un lugar especial en nuestros corazones para que crezcamos y seamos los hombres y las mujeres que a ti te agradan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Y no tengo yo un control remoto, así que les pido mil disculpas. Tengo que acercarme ahora a la cámara y desconectarlo. Así que con permiso.